Buenas tardes a todos de nuevo, ¿qué tal? Pues vamos a continuar. La vez pasada nos quedamos hablando de estas coclases, ¿verdad? Recordemos la definición, ¿verdad? Son estos conjuntos, ¿verdad? A por H, definido de esta manera, como todos los productos A por H, ¿verdad? Donde H es un subconjunto de G, ¿verdad? Para que sean coclases, ¿verdad? Aquí se requiere que ese H no solo sea un subconjunto, sino que sea un subgrupo de G, ¿verdad? Entonces, cuando es un subgrupo a ese conjunto, ¿verdad? Se le llama la coclase. Dijimos que aquí le íbamos a llamar la coclase de A, ¿verdad? Pero pues para ser más descriptivo sería la coclase lateral izquierda de A eh, con respecto a H, ¿verdad? En G. O sea, es muy largo, ¿verdad? Ese nombre, entonces simplemente vamos a decir la coclase de A, ¿verdad? Eh, sí podríamos destacar, ¿verdad? Que es por izquierda, ¿verdad? El elemento A está a la izquierda y este es por derecha, ¿verdad? Ese elemento A está por la derecha. Y prácticamente pues está formado por todos los productos, ¿verdad? De elementos de H por A, ¿verdad? Que es A es un elemento del grupo, ¿verdad? Que puede ser cualquiera, ¿verdad? Entonces aquí vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Les decía que, perdón, esas coclases tienen como más chiste, ¿verdad? Cuando se trabaja en grupos no abelianos como esto, ¿verdad? Puesto que, por ejemplo, si estamos en un grupo abeliano, no habría diferencia entre estas coclases izquierda y la derecha, ¿verdad? Porque estos productos serían conmutativos y entonces A por H sería H por A y entonces no habría ninguna diferencia entre estos dos conjuntos, ¿verdad? Aunque sí, ¿verdad? No es que no se puede trabajar con grupos abelianos, sino que como les digo, tiene como más chiste, ¿verdad? Hablar de ellas cuando estamos en un grupo que no es abeliano, ¿verdad? Decíamos aquí también que cuando el grupo es sumativo, o sea, tiene una operación de suma, entonces en vez de denotar o en vez de escribir las coclases como A por H, se escriben como A más H, ¿verdad? Para hacer énfasis en que la operación que tenemos es una suma, ¿verdad? Y pues nos quedamos por ahí, ¿verdad? Viendo la definición, viendo algunos ejemplos y veamos entonces algunas propiedades, ¿no? Fíjense, es una lista algo larga, ¿verdad? Veamos qué dice. Acá dice, el elemento A siempre es un elemento de la coclase de A. Esto es porque como H es un subgrupo, bueno, de hecho aquí está, fíjense, como H es un subgrupo, entonces la identidad es uno de los elementos que están ahí en H, ¿verdad? Entonces uno de esos productos que hay que hacer sería A por la identidad, que es A, ¿verdad? Y entonces A es uno de los elementos que siempre va a estar en la coclase de A, ¿verdad? Dijimos que a este elemento se le suele llamar representante, ¿verdad? De la coclase. Entonces aquí en palabras es como que dijéramos el representante de una coclase siempre es un elemento de la coclase, ¿no? Esta otra dice, la coclase de A, ¿verdad? Es H, sí y solo sí, A es un elemento de H, ¿no? Vamos a ver por qué. Se puede hacer este tipo de asociación, fíjense, coclase de A por B es lo mismo que la coclase de A con respecto a este otro conjunto, ¿no? Y en este orden también, ¿verdad? Dos coclases son iguales, la coclase de A es igual a la coclase de B. Sí, solo sí, A está en la coclase de B. Fíjense, se podría intercambiar el papel, ¿verdad? Si pongo B aquí, A acá, sería lo mismo decir si B está en la coclase de A, ¿verdad? O sea, dos coclases son iguales, sí, solo sí, el representante de una está en la otra, ¿verdad? Eh, Acá dice las coclases o son iguales o son disjuntas. ¿Verdad? La intersección vacía significa que como conjunto son disjuntos, ¿verdad? No tienen elementos en común. Entonces, o las coclases son iguales o son disjuntas. 6, dos coclases es como otro criterio, ¿verdad? Para decir que dos coclases sean iguales. Dos coclases son iguales y solo si A inverso por B está en H. Eh, el tamaño de las coclases siempre es el mismo. Fíjense aquí dice la coclase de un elemento A es igual en tamaño, ¿verdad? La cardinalidad a la coclase de otro elemento B, ¿verdad? Y como estos son arbitrarios, ¿verdad? Son cualquier elemento del grupo,
Entonces estamos diciendo que todas las coclases siempre van a tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Que por ejemplo, en estos ejemplos se puede observar, ¿verdad? Aquí todas las coclases tienen 3 elementos, ¿verdad? Aquí todas las coclases tienen 2 elementos. Aquí todas las coclases tienen 1, 2 elementos también, ¿no? Entonces, en general, siempre el tamaño de las coclases va a ser el mismo, ¿verdad? La clase izquierda es igual a la clase derecha, sí, solo sí, se da esta otra igualdad. A por H es un subgrupo de G, sí, solo sí, A está en H. Bueno, si se fijan, entonces son una lista amplia de propiedades, ¿verdad? Que se van a utilizar cuando se quiera comprobar algo, ¿verdad? Relacionado con esto de las coclases. Veamos algunas de las pruebas. Fíjense, aquí están hechas todas, ¿verdad? Entonces, veamos algunas. Fíjense, dice, por ejemplo, esta A por H es igual a H, sí, solo sí, A está en H. Bueno, como es un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces hay que comprobar que si esto es cierto, entonces esto es cierto, ¿verdad? Y viceversa. Si esto es cierto, entonces esto es cierto, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice, comenzamos asumiendo que A por H es igual a H. O sea, comenzamos asumiendo esto, ¿verdad? Y entonces queremos comprobar que A tiene que ser un elemento de H. Bueno, dice entonces, lo que hacemos es que nuevamente, como aquí, ¿verdad? Están todos los productos de la forma A por H, donde H es un elemento de H. Uno de esos elementos es la identidad, ¿verdad? Porque H es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, A se puede escribir así como A por identidad, y esto es un elemento de A por H, porque la identidad es uno de los elementos que forman H, ¿verdad? Pero por hipótesis, aquí estamos asumiendo que A por H es igual a H, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué llegamos? A que A, ¿verdad? Que es A por E, A por identidad es un elemento de la coclase de A por H, pero como A por H es igual a H por hipótesis, entonces lo que estamos concluyendo es que A, ¿verdad? Es un elemento de H, que es lo que quería comprobar, ¿verdad? Que A es un elemento de H, ¿verdad? En la otra dirección, ahora asumo que A es un elemento de H y compruebo, ¿verdad? Esta igualdad, ¿verdad? Bueno, asumimos entonces que A es un elemento de H y fíjense, como ya hemos hecho antes, como se quiere comprobar una igualdad de conjuntos, entonces se comprueba que uno está contenido en el otro y viceversa, ¿verdad? Entonces fíjense, la primera dice inclusión, o sea, esta de aquí, dice, se sigue directamente de de la cerradura de H. ¿Por qué? Bueno, aquí por hipótesis tenemos que A es un elemento de H. Entonces, cuando hagamos los productos que forman este conjunto, serían productos siempre de la forma A por H, ¿verdad? Donde H es un elemento de H. Pero si A está en H también, entonces todos esos productos van a seguir siendo elementos de H. O sea que es cierto que todo elemento que está aquí también, cuando tenemos como hipótesis que A es un elemento de H, ¿no? Así que A por H está contenido en H. La otra, que H esté contenido en A por H, para probar esto dice, sea H un elemento de H. ¿Qué queremos concluir? Que ese H también está aquí, ¿verdad? En A por H. ¿Cómo compruebo eso? Lo compruebo viendo que se puede escribir como A por algún H, elemento de H, ¿verdad? Bueno, dice, como A está en H, por hipótesis, ¿verdad? Recuerden, estamos comprobando que esto implica esto. Entonces, por hipótesis, A está en H, ¿verdad? Como A está en H y H está en H, ¿verdad? Este que se consideró, entonces dice A inverso por H está en H. ¿Por qué toman A inverso por H? Bueno, por conveniencia, veamos por qué, ¿verdad? Entonces, A está en H, que es un subgrupo, entonces tiene inverso, ¿verdad? A inverso, H está en H, entonces A inverso por H, como H es un subgrupo, la propiedad de cerradura, ¿verdad? Este producto tiene que estar en H también, ¿no? Y como lo utiliza, veamos, H dice, lo podemos escribir como la identidad por H, que la podemos escribir como, nuevamente como les digo, por conveniencia, A por A inverso por H, ¿verdad? Asociamos, ¿verdad? Y entonces aquí ya habíamos dicho que este era un elemento de H. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que H lo puedo escribir como A por un elemento de H. O sea que cumple el requisito para estar en este conjunto, ¿verdad? Que es ser un producto de la forma A por un elemento que está en H, ¿verdad? Y a eso es lo que se llegó aquí, ¿verdad? A
por un elemento que está en H. Y aquí se ve entonces por qué considerar este elemento, ¿verdad? Este es el tipo de cálculos que uno los hace primero y después dice, ah, ok, ya vi por dónde me tengo que ir. Y ya después uno lo escribe y cuando está escrito así pareciera como que, ¿y por qué? ¿Por qué considero esto? Bueno, porque al final a la hora de hacer estos cálculos como que los haría primero. Y ya cuando veo qué es lo que ocupo, digo, ah, bueno, observemos que este es un elemento de H y por tanto, tarará, 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 ¿verdad? Entonces cuando uno lo lee así, ¿verdad? Esto como que se ve como de dónde, ¿verdad? O por qué considerar eso, pero como les digo, hay muchas pruebas, ¿verdad? Que se escriben de esa manera, haciendo cálculos primero, viendo qué es lo que se ocupa, ¿verdad? Y al final entonces usando eh, lo que uno encontró, ¿verdad? A la hora de hacer los cálculos, ¿verdad? Así que bueno, se tiene entonces que H está en A por H, ¿verdad? Y entonces se da la otra conclusión, la otra inclusión, y por tanto, teniendo las dos inclusiones, ¿verdad? Se tiene la igualdad, ¿verdad? A por H es igual a H, ¿verdad? Veamos otra, la 4, por ejemplo. Las coclases estas dice son iguales, sí, solo sí. A está en la coclase de B, ¿verdad? Bueno, veamos, dice, si las coclases son iguales, entonces nuevamente, fíjense, se está utilizando varias veces esto, ¿verdad? Que A se puede escribir como A por la identidad y eso es un elemento de A por H. Ah, pero por hipótesis, ¿verdad? Ahí en el 4, nuevamente es un sí, solo sí, entonces se prueban las dos direcciones, ¿verdad? Primero se asume esto, que las coclases son iguales, y entonces aquí a lo que se llegó es que A es un elemento de B por H, que era lo que se quería comprobar. A es un elemento de B por H. Entonces, ¿cómo? Ah, porque A es un elemento de A por H, ¿verdad? Escribiéndolo así. Y A por H, por hipótesis, es igual a B por H. Por tanto, A es un elemento de B por H, ¿verdad? Por otro lado, o sea, si ahora asumimos que A está en B por H, queremos ver esta igualdad, ¿verdad? Ah, si A está en B por H, tenemos que A, dice, se puede escribir como B por H, donde H es algún elemento de H, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿verdad? Estar aquí, que es algún producto de la forma B por H, donde H es un elemento de H, ¿verdad? Por tanto, dice A por H, lo podemos escribir como, en vez de A poner B por H, ¿verdad? Asociar, como dice aquí que se puede hacer, ¿verdad? Entonces se asocia por acá, ¿verdad? Y la coclase de H sería H por uno de los incisos anteriores, ¿verdad? La coclase de H, que es un elemento de H, es el mismo H porque H es un elemento de H, ¿verdad? Entonces, por el inciso 2, ¿verdad? La coclase de H, ¿verdad? Que es un elemento de H, es el mismo H. ¿Verdad? Ah, entonces, como que simplificamos aquí, ¿verdad? En vez de H por H, solo ponemos H y nos queda entonces la coclase de B por H, ¿verdad? La coclase de B, más bien. Y entonces, ¿a qué se concluyó? Ah, que la coclase de A es igual a la coclase de B cuando se asume que A está en B por H, ¿no? Fíjense acá, algo que podemos sacar, ¿verdad? Es que la forma de utilizar, ¿verdad? El hecho de que un elemento esté en una coclase, ¿verdad? Es decir que tiene la forma para estar en el conjunto, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, ah, el elemento A es un elemento de la coclase de B, esto lo que significa es que ese elemento A lo puedo escribir como B por un elemento que está en H, ¿verdad? Noten que esto ahí pues se ha utilizado varias veces, ¿verdad? O también eso de ver que es el elemento por la identidad, ¿verdad? Veamos esta 5 que se ve interesante, ¿verdad? Dos clases son iguales o son disjuntas. Dice, la propiedad 5 se sigue directamente de la 4. ¿Por qué? Dice, porque si existe un elemento en la intersección, entonces la coclase de ese elemento va a ser la coclase de A y va a ser la coclase de B también. O sea que al final son las mismas, ¿verdad? Por transitividad. ¿Por qué? Porque si C está en esta intersección, significa que está tanto en la coclase de A como en la coclase de B. Si C está en la coclase de A, entonces por lo que dijimos antes, ¿verdad? Si un elemento está en la coclase, también sería utilizar el 4, sí, ¿verdad? Si C está en la coclase de A, lo que diríamos es la coclase de A es igual a la coclase de C, que es lo que están concluyendo aquí, ¿verdad?
Si C también está en la coclase de B, porque está en la intersección, entonces la coclase de C es igual a la coclase de B. Pero si la coclase de C es la de A, y también es la de B, entonces la de A es igual a la de B, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, como este es un O, ¿verdad? Entonces solo prácticamente se está probando que, a ver, ¿cuál sería la estrategia? No recuerdo el nombre, pero allá en matemáticas discretas la escribían algo así, que P o Q, ¿verdad? Era equivalente a no P, ¿verdad? Negar P ¿cómo era? Ya me olvidó. Y Q, ¿verdad? Creo que era así, ¿no? Parece que era así, que estas dos eran equivalentes. A ver si era así. Mm, no recuerdo, ahorita ando mal la memoria. Pero sí, aquí la estrategia que están considerando es que están negando, ¿verdad? Que esta intersección sea vacía. Si no es vacía, ah, sí, creo que es así, no P y Q o no P implica Q, creo que es así. Negar uno tiene que implicar el otro, ¿verdad? Entonces, más bien, creo que no es. Bueno, ustedes no hace mucho creo que han de haber llevado esa clase de discreta, ¿verdad? Entonces, creo que aquí no es I, sino que es. Entonces, no P implica Q, ¿verdad? Me parece que es así, pero no recuerdo. Es de ese montón de equivalencias que hay en lógica matemática, ¿verdad? Entonces, aquí se está diciendo, si yo niego esto, ¿verdad? Y como este es un O, pues si niego esto, automáticamente tiene que ocurrir lo otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? Se está negando que la intersección esa sea vacía, ¿cómo? Asumiendo que hay un elemento en la intersección, ¿verdad? Sería negar que es vacía. Y cuando se asume que hay un elemento a la intersección, a lo que se llega es que la coclase de A es igual a la coclase de B, o sea, este de acá. Entonces, este de acá, ¿verdad? Entonces, también se pudo haber hecho negar esto y ver si ocurre lo otro, ¿verdad? Pero me imagino que esta es la forma más simple de trabajarlo, ¿verdad? Aquí entonces, noten, está importante recordar, ¿verdad? Que cuando se quiere comprobar una proposición que lleva un O, ¿verdad? Entonces, una forma de hacerlo es negar una de las dos y con eso ver que se tiene que cumplir automáticamente la otra, ¿verdad? Si no, normalmente fíjense que es la estrategia que se utiliza, porque si no, entonces habría que comprobar que esto es verdadero o que esto es verdadero, o sea, prácticamente hacer las dos. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de probar las dos cosas, ¿verdad? Eh, Niego una y veo que la otra se cumple. Entonces, como que solo estoy haciendo una cosa a la vez, ¿verdad? Si lo hago por separado, entonces tendría que ver, voy a ver si esto es cierto o si esto es cierto. O sea, pues al final lo tendría que ver como que si fuera un y, ¿verdad? Para ver que alguna de las dos se tiene que cumplir, ¿verdad? Ok. Veamos esta 7, fíjense. Para probar, dice que las coclases tienen el mismo tamaño. Es suficiente, dice, definir una función 1 a 1 y sobre, o sea, una biyección de AH a BH, ¿verdad? Y la función es pues, la más natural, ¿verdad? Los elementos de aquí son de esta forma, A por H. Los elementos de aquí son de esta forma, ¿verdad? B por H. Entonces, si defino una función que a A por H le asigna B por H, bueno, esa definitivamente es una función que toma elementos de aquí y los manda para acá. Eh, Veamos que es biyectiva, ¿verdad? La función, llamémosle f, ¿verdad? Entonces sería f de a por h es igual a b por h. Quiero ver que es inyectiva, por ejemplo. Entonces tomo, ¿verdad? La imagen de dos elementos, digamos f de a por h1, ¿verdad? Recuerden que el elemento a que se toma es cualquier elemento del grupo, ¿verdad? Pero una vez que se elige, como que ya uno se queda con él. Ahí donde uso la frase esa yo de que es arbitrario, pero fijo, ¿verdad? Parece contradictorio, pero ese es el espíritu, ¿verdad? Que puede ser cualquiera, pero una vez que lo escojo, pues ya no lo muevo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no digo A y aquí otro, un B, sino me quedo con ese A, ¿verdad?
Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estoy tomando dos elementos que están en la coclase de A, ¿verdad? Que serían A por algún H, llamémosle H1, y A por otro H, ¿verdad? Llamémosle H2. Ahí sí, no necesariamente el mismo, porque estamos tomando dos de los elementos que están aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que se pudieran enumerar, ¿verdad? Que fuera contable ese conjunto, entonces el conjunto tendría elementos así, ¿verdad? AH1, AH2, AH3 y así, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que el conjunto ni siquiera se pueda enumerar, ¿verdad? Pero es como para decir, estoy tomando dos de los elementos que están aquí, que son de esta forma, ¿verdad? Y estoy igualando sus imágenes bajo esa función, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía la función? A la coclase de A le asigna, ¿verdad? O al elemento A por H le asigna el elemento B por H. Bueno, entonces esto es B por H1, ¿verdad? Y esto sería B por H2. ¿Y qué pasa? En esta igualdad tengo B y B a la izquierda, entonces, como dice ahí, se puede utilizar la propiedad aquella de cancelar, ¿verdad? Y concluir entonces que H1 es igual a H2 cuando F de AH1 es igual a H2. Pero realmente lo que quiero es ver que A por H1 es igual a por H2. Bueno, entonces lo multiplico aquí a la izquierda, ¿verdad? Y esto implica que A por H1, ¿verdad? Es igual a por H2, ¿no? Recuerden, la inyectividad se prueba diciendo, asumo que dos imágenes son iguales, ¿verdad? Y pruebo que las preimágenes, o sea, X y Y, son iguales, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo aquí, solo que en este caso, pues, estos elementos son elementos de este conjunto y por eso no solo los llamamos X y Y, sino que ya le damos la forma de los elementos que están ahí, ¿verdad? Bueno, entonces sí es 1 a 1. Pues es sobre claramente por cómo está la fórmula, ¿verdad? Aquí directamente en la fórmula me están diciendo a un elemento BH de los que están en la coclase de B, ¿verdad? El que le estamos asociando es A por H. Entonces es claramente sobre, ¿verdad? Recuerden, para comprobar que una función es sobre, tengo que tomar un elemento en el codominio, ¿verdad? Y buscarle una preimagen. Pero aquí ya me están diciendo, ¿verdad? Este elemento tiene esta preimagen, ¿verdad? Y entonces no tengo que ir a buscar nada, ¿verdad? Entonces la función es 1 a 1, es sobre, por tanto es biyectiva, y entonces cuando existe una función biyectiva entre dos conjuntos, ¿verdad? Decimos que esos conjuntos tienen la misma cardinalidad, ¿verdad? Eh, entonces, eso fue lo que se hizo aquí, ¿verdad? Bueno, por último, veamos este 9. Dice A por H, o sea, la coclase de A es un subgrupo. Sí, solo si A está en H. Como habíamos visto antes, ¿verdad? Esas coclases no necesariamente son subgrupos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Z9, esta es una coclase, ¿verdad? Y fíjense, no tiene la identidad que es 0, por tanto no es un subgrupo, ¿verdad? Esta sí, ¿verdad? Porque es precisamente el subgrupo este H que se está considerando, pero más bien la mayoría de coclases no son subgrupos, ¿verdad? Y también se puede observar aquí, ¿verdad? Aquí la identidad en D4, recuerden que se denotaba como R0, entonces solo esta coclase tiene la identidad, solo esta puede ser un subgrupo, ¿verdad? No necesariamente por tener la identidad es que va a ser un subgrupo, ¿verdad? Pero observen que sí lo es, ¿verdad? Porque R180 operado con R180 era R0, ¿verdad? R360 que era lo mismo que no rotar nada, ¿verdad? Entonces este sí es un subgrupo que es precisamente el que se está considerando aquí, que están llamando K, ¿verdad? Veamos entonces, también es un sí, solo sí, ¿verdad? A por H subgrupo, sí, solo sí, A está en H, entonces hay que comprobar las dos direcciones. Entonces asumimos primero que A por H es un subgrupo. Entonces dice contiene la identidad. Eso lo que significa, dice, entre otras, es que la coclase de A, intersección, la coclase de la identidad, son disjuntas, ¿verdad? ¿Por qué? Por uno de los incisos anteriores, ¿verdad? El 5. Las coclases son disjuntas. ¿Cuál está considerando? Bueno, en particular está considerando la coclase de A y la coclase de la identidad. Bueno, veamos por qué. Más bien aquí está diciendo que no son disjuntas, ¿verdad? Porque A por H es un subgrupo, dice, contiene la identidad. Eso significa entonces que la identidad está aquí, ¿verdad? Y la identidad está aquí también, porque por el primer inciso decíamos que en la coclase de cualquier elemento está precisamente uno de los elementos es el representante. Entonces, esto tiene la identidad y esto también tiene la identidad, por ser un subgrupo.
Entonces estamos diciendo que la intersección de esas dos coclases son distintas, ¿verdad? Perdón, la intersección es disjunta. Y entonces nuevamente por lo del O, ¿verdad? Aquí, si esto no ocurre, entonces por fuerza esto tiene que ocurrir, ¿verdad? Que las dos coclases esas tengan que ser iguales. Entonces, si esas dos coclases no son disjuntas, entonces por fuerza tienen que ser iguales, pero la coclase de la identidad es H, porque aquí tendría que multiplicar todos los elementos de H por la identidad, pero multiplicar por la identidad me dan los mismos elementos, ¿verdad? Entonces la coclase de la identidad es el mismo subgrupo H, ¿verdad? Entonces, ¿qué se concluyó? Que la coclase de A es H, ¿verdad? Que era lo que se quería, no, más bien se quiere llegar a que A está en H. Entonces, para terminar, se concluyó que A por H está en H. Luego dice, por la propiedad 2, tenemos que A tiene que estar en H. Veamos la propiedad 2. Decía A por H es igual a H si solo si A está en H. Entonces aquí como se llegó a eso, ¿verdad? Que A por H está en H, por el sí solo si, entonces A tiene que estar en H, ¿verdad? Y por otro lado, si A está en H, ¿verdad? Si A está en H, para ver que este es un subgrupo, dice, otra vez, dice, si utilizamos la propiedad 2, la coclase de A va a ser H, pero H es un subgrupo. Entonces es cierto, ¿verdad? Que si A está en H, la coclase de A es un subgrupo porque solo sería H, ¿verdad? La coclase de A. Entonces, fíjense, al ver cómo funcionan estas demostraciones, vemos que quizás, ¿verdad? Lo que más se utiliza aquí en estas pruebas es este hecho, ¿verdad? Que cuando tengo elementos en una coclase, lo que utilizo es que la forma de sus elementos son así, ¿verdad? Coclase de A por H significa que el conjunto está formado por elementos que son productos de A por H, ¿verdad? O sea, elementos de H. A por H1, A por H2 y así, ¿verdad? Y pues prácticamente con esa definición se prueban todos estos resultados, ¿verdad? Les dejo ahí tratar de leer y comprender las demás. Aquí hacen un resumen sobre las mismas propiedades. Hacen otros ejemplos por acá, ¿verdad? Y nos vamos a ir al teorema este de Lagrange, que es como el más importante del capítulo. Fíjense lo que dice el teorema de Lagrange. En resumen es esto. El orden de H, que es un subgrupo de G, divide siempre al orden de G. Que esto es algo que nosotros sí lo conocíamos, por ejemplo, para grupos cíclicos, ¿verdad? Que por el teorema aquel fundamental, todo subgrupo de un grupo cíclico, ¿verdad? Tiene como orden alguno de los divisores, ¿verdad? Pero aquí se está diciendo en general. Claro, finito, ¿verdad? Para que tenga sentido decir que H es un divisor del orden, ¿verdad? Entonces, si G es finito, fíjense, y H es un subgrupo de G, entonces la cardinalidad, el orden de H, ¿verdad? Divide al orden de G. Más aún, dice, el número de coclases, ya sea izquierdas o derechas, ¿verdad? De H en G es la división como H es un divisor, ¿verdad? Entonces se puede hacer esta división, va a ser un entero, ¿verdad? Y esa división, entonces, va a ser la cantidad de coclases distintas que va a tener el subgrupo, ¿verdad? El grupo con respecto a el subgrupo H, ¿verdad? Y fíjense, la prueba es bien cortita, y es bien cortita porque aquí lo que se hace es uso de esas propiedades de coclases que hemos estado estudiando, ¿verdad? Fíjense, dice, sean A1, A2 y así hasta R las coclases distintas de H en G. Y aquí se está asumiendo que es una cantidad finita porque, bueno, para empezar el grupo es finito, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de conjunto, ¿verdad? Pues tiene que ser finito, ¿verdad? Luego dice, para cada A en G tenemos que la coclase de A pues va a ser alguna de estas, porque aquí estamos diciendo que estas ya son las coclases distintas generadas por el grupo SH, ¿verdad? Entonces, si agarro un A cualquiera en G, entonces la coclase del A tiene que ser alguna de estas, ¿verdad? Luego dice, por la propiedad 1 del lema, el A es un elemento de la coclase de A, ¿verdad? Y así, cada miembro, dice, de G tiene que pertenecer a alguna de las coclases, ¿verdad? Porque yo agarro un A cualquiera, tiene que estar en una de estas coclases, ¿verdad? Y por esta propiedad, ese elemento, ¿verdad? Tiene que estar en particular en la coclase del mismo, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Este comentario o estas primeras párrafo, ¿verdad? Este primer párrafo, lo que está diciendo al final es que
Si yo tomo un elemento cualquiera del grupo, entonces ese elemento tiene que estar en alguna de las coclases, por fuerza, ¿verdad? En otras palabras, G se puede escribir como la unión de las coclases, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí estamos diciendo que estas son todas las coclases, ¿verdad? Todas las coclases distintas de H en G. Y estamos diciendo que si tomo cualquier elemento en G, entonces tiene que estar en una de estas coclases, ¿verdad? En otras palabras, que G lo puedo ver como la unión de esas coclases, ¿verdad? Ahora dice, la propiedad 5 del lema nos dice que esta unión es disjunta. ¿Por qué? Porque si aquí ya dijimos que estas son coclases distintas, entonces por el inciso 5, ¿verdad? Decía que o las coclases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Entonces, como aquí ya se está asumiendo que estas son las coclases distintas, no son distintas, entonces tienen que ser disjuntas, ¿verdad? Bueno, entonces eso quiere decir, ¿verdad? Si esta unión es disjunta, es una especie como de partición, ¿verdad? Del conjunto, y entonces la cantidad de elementos de G, ¿verdad? Se puede escribir como la suma de los elementos en el primer conjunto más el otro, ¿verdad? Porque esa unión es disjunta, ¿verdad? Y por último dice, como la cantidad de elementos de una coclase es igual a la cantidad de elementos de H para cada I, ¿verdad? Eso es sería utilizando la propiedad 7, ¿verdad? Y el hecho de que hay una coclase, por ejemplo, la identidad, ¿verdad? La coclase de la identidad es H. Entonces, H siempre va a ser una coclase, ¿verdad? El subgrupo siempre va a ser una de esas coclases. Entonces, como aquí una de estas, ¿verdad? Tiene que ser H, ¿verdad? Y todas las coclases, según una de esas propiedades, ¿verdad? Tienen el mismo tamaño. Entonces todas estas coclases tienen el mismo tamaño y como H es uno de ellas, entonces todas van a tener el tamaño de H, ¿verdad? La cardinalidad de H, ¿verdad? Por tanto, aquí es como que sumara, ¿verdad? Como hay R de esto, ¿verdad? Entonces es como sumara R veces la cardinalidad de H o el orden de H, ¿verdad? En otras palabras, G es un múltiplo el orden de G es un múltiplo del orden de H, o el orden de H es un divisor, ¿verdad?, del orden de G, ¿verdad?, que era lo que se quería comprobar. Y fíjense qué fácil se hace la prueba, ¿verdad?, una vez que se tiene ese conocimiento sobre esas propiedades que cumplen estas coclases. De otra manera, si se ponen a pensar, si me hubieran dicho, compruebe, ¿verdad?, que el orden de un subgrupo divide al orden del grupo siempre, pues, si uno no lo hubieran mencionado aquí en ningún momento coclases, ¿verdad?, y me hubieran planteado ese problema aquí en alguno de los capítulos anteriores, pues si se ponen a pensar, sería como raro, difícil que a uno de la nada se le ocurra, voy a definir estos conjuntos de esta manera, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la genialidad en su momento. Me imagino que se llama teorema de Lagrange porque lo ha de haber comprobado primero, ¿verdad? Vamos a ver qué dice esta crucita. Lagrange dice, sí, propuso esta versión del teorema en 1770, pero la primera prueba completa salió 30 años después. O sea que propuso el teorema, pero seguramente no lo comprobó completamente, sino que hasta 30 años después este otro matemático, Pietro Abati, fue el que la comprobó, según este autor, ¿verdad? Ok, fíjense, aquí utilizan esta notación para definir cuál es la cantidad de coclases, ¿verdad? Se le llama índice, ¿verdad? Por aquí dice index. El índice de un subgrupo se define como la cantidad de coclases distintas que hay en el grupo, ¿verdad?, con respecto al subgrupo que se escogió, ¿verdad? Y ese número, dice, se denota de esta manera, ¿verdad? Como barras, siempre como de valor absoluto, 2 puntos, ¿verdad? Y para decir el índice de H en G, ¿verdad? Y como les digo, pues se le llama índice. Más adelante vamos a ver, especialmente aquí en el capítulo 9, ¿verdad?, que ese número tiene su papel importante también, ¿verdad? Corolarios, fíjense, y son directos del teorema. 4 corolarios me dan directamente. Solo veamos qué dicen. Porque fíjense que las pruebas solo son una línea, ¿verdad? O sea que de verdad que es una consecuencia directa, ¿verdad? Dice, si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el índice de H en G, ¿verdad?, es el orden de G entre el orden de H. Bueno, por eso fue prácticamente por definición, ¿verdad? Porque aquí están diciendo,
El índice es el número o la cantidad de coclases distintas, ¿verdad? En el grupo, ¿verdad? Se denota de esta manera. Por la prueba aquí del teorema, vimos que ese número, ¿verdad? Sería este de aquí, sería este R, ¿verdad? Y R, si despejo para él, sería el orden de G entre el orden de H, ¿verdad? Dos, si A es finito, el orden de cada elemento en el grupo divide al orden del grupo. ¿Por qué? Porque recordemos que el orden de un elemento coincide con el orden del grupo cíclico generado por él mismo, que siempre es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, por el teorema, el orden del subgrupo divide al orden del grupo y el orden del subgrupo sería el mismo orden del elemento, ¿verdad? Grupos de orden primo son cíclicos. Bueno, veamos ahí, a ver por qué. Suponga, dice que G tiene orden primo. Bueno, sí, es porque si es de orden primo, los únicos divisores son el mismo y uno, ¿verdad? Entonces, si yo tomo un elemento cualquiera y genero el grupo cíclico por él, ¿verdad? Generado por él, pues va a tener que ser todo el grupo, ¿verdad? O la identidad o todo el grupo, ¿verdad? De manera entonces que todo el grupo sería generado por ese elemento. Cualquier elemento, dice, elevado al orden del grupo es la identidad, ¿verdad? Y bueno, esa es también directamente por estos corolarios, ¿verdad? Porque el orden de G sería un múltiplo del orden, ¿verdad? Del elemento, ¿verdad? Siempre razonando podríamos ver porque pues, el orden del elemento es el orden del grupo cíclico generado por él y así, ¿verdad? Así que cualquier elemento del grupo elevado al orden del grupo siempre va a ser la identidad, ¿verdad? A ver, este dice pequeño teorema de Fermat, todo entero, para que todo entero A y primo P, A a la P módulo P, se puede simplificar como A módulo P. Esta propiedad se utiliza bastante cuando se trabaja con estas álgebras modulares o aritmética modular y se tienen cantidades grandes, ¿verdad? Quiero ver algún módulo de algún número grande. De hecho, aquí da un ejemplo, fíjense. Este de aquí, si se toma P igual a 2 a la 257 menos 1, dice. Si P es primo, por el teorema entonces este de Fermat, 10 a la P módulo P sería igual a 10 módulo P. Pero entonces 10 a la P más 1 módulo P sería 100, igual a 100 módulo P. Y usando entonces muchas veces esa argumentación, al final se llega a que P no puede ser primo, ¿verdad? Porque se simplifica como 10 a la P más 1 módulo P, 10 a la 2 a la ese número, ¿verdad? Que estaba ahí, módulo P, ¿verdad? Lo único es que hay que estar repitiendo varias veces eso. De hecho, se utiliza como, por aquí lo mencionan también, se utiliza como un algoritmo, ¿verdad? Computacional, como para verificar si un número es primo o no, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es más que todo como una fórmula de simplificación, ¿verdad? Cuando se está trabajando con esos módulos algo, ¿verdad? Fíjense este ejemplo bastante importante. Dice el converso del teorema de Lagrange es falso. O sea, el teorema dice, si H es un subgrupo de G, entonces, ¿verdad? El orden de H divide al orden de G. Y el converso lo que diría es que si yo tengo un divisor del orden, entonces tiene que existir un subgrupo de ese tamaño, así como en los grupos cíclicos, por ejemplo. Que ahí sí, ¿verdad? Si yo tenía un grupo cíclico de orden 100, entonces para cada divisor de 100, el grupo va a tener un subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Pero aquí no, eso no funciona en general. Y aquí dan un ejemplo, fíjense, el grupo A4, que era aquel alternante, ¿verdad? De permutaciones pares de S4, dice, este grupo de orden 12 no tiene ningún subgrupo de orden 6. Para verificar, veamos la argumentación. Recuerde, dice que A4 tiene 8 elementos de orden 3. Pero hay que ir a ver esa tabla 5.1. Déjenme abrirla como aparte. A ver. Lo voy a abrir el libro otra vez. Permítanme. Voy a abrir aquí en otra pestaña. Ok, y nos vamos a la tabla esa, ¿verdad? De A4, estaba al final del capítulo 5. De 5 a 4, esta de aquí.
Entonces dice, recuerda, dice que A4 tiene 8 elementos de orden 3, que son estos ciclos, ¿verdad? Disjuntos de longitud 3, ¿verdad? Luego dice, y suponga, dice que H es un subgrupo de orden 6, ¿verdad? O sea, como vamos a proceder por contradicción. ¿Se quiere comprobar que no tiene subgrupos de orden 6? Bueno, asumamos que sí, que hay uno y busquemos entonces una contradicción. Sea A, dice, cualquier elemento de orden 3 en A4, o sea, cualquiera de esos 8 elementos, ¿verdad?, que tienen orden 3. Si A no está en H, dice, entonces A4 se puede escribir como H, ¿verdad?, unión la coclase de A. Si A, dice, no está en H, entonces H, recuerden que es un grupo de orden 6, ¿verdad? Entonces, la coclase de A con respecto a H tendría que tener tamaño 6. ¿Por qué? Porque dijimos que, por todas esas propiedades anteriores, que las coclases tienen el mismo tamaño del subgrupo, ¿verdad? Y entonces, como el subgrupo estamos asumiendo que tiene orden 6, si A no está en H, entonces su coclase correspondiente no va a ser H, va a ser otra, ¿verdad? Pero H tiene orden 6, entonces la coclase de A, que no es H, también va a tener orden 6, va a tener tamaño 6. Entonces, A4 se escribiría, como A4 tiene orden 12, entonces H tiene orden 6 y este conjunto tiene 6 elementos. Entonces, A4 tendría que ser la unión de esos dos, ¿verdad? Además, esta unión sería disjunta también, ¿verdad? Pero luego dice A al cuadrado está en H o A al cuadrado está en A por H, ¿verdad? Si A al cuadrado dice está en H, entonces A al cuadrado, o sea, A a la 4, que es A, dice. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí se dijo que A es un elemento de orden 3, ¿verdad? Entonces, si es de orden 3, A a la 4 es A a la 3 por A, ¿verdad? Pero A a la 3 es la identidad, porque el elemento es de orden 3, entonces sí, A a la 4 es igual a A, ¿verdad? Se tendría entonces que A al cuadrado sería A, ¿verdad? Y entonces, si esto ocurriera, dice, si A al cuadrado está en H, entonces A a la 4 también, porque como es un subgrupo, es cerrado, y tendríamos A al cuadrado por A al cuadrado, ¿verdad? Entonces, estamos asumiendo que A al cuadrado está en H. A al cuadrado por sí mismo tiene que estar en H también. Pero A al cuadrado es A, y aquí estamos diciendo, si A no está en H, entonces tal cosa. No puede ser ese caso, ¿verdad? Entonces tiene que ser el otro, que A al cuadrado esté aquí, ¿verdad? Si no está en H, tiene que estar aquí, ¿verdad? Bueno, si A al cuadrado está en A por H, dice, entonces A al cuadrado se puede escribir como AH para algún H, ¿verdad? Pero dice, esto implica también que A está en H. ¿Por qué? Cancelo, ¿verdad? Cancelo A la izquierda y me queda que A es igual a H, ¿verdad? Y entonces H está en H y es igual a A, entonces estaríamos diciendo que A está en H. Pero de aquí partimos de decir que A no está en H, ¿verdad? Entonces no. A al cuadrado entonces no está en H tampoco, ¿verdad? Y entonces tenemos que A al cuadrado no está en H y A al cuadrado no está en AH, ¿verdad? Pero aquí dijimos que A4 es la unión de estos dos y estamos hallando supuestamente un elemento que no está ni aquí ni aquí. Eso es una contradicción porque aquí estamos diciendo, aquí hay 6 de los elementos de A4 y aquí están otros 6, ¿verdad? Los otros 6. Y aquí estamos llegando a que este elemento A al cuadrado no está en ninguno de los dos y eso es una contradicción, ¿verdad? Así que no podemos asumir que hay un grupo de orden 6, ¿verdad? No existe un subgrupo de orden 6 en A4. Si existiera, pues llegaríamos a algo absurdo, ¿verdad? Así que observen, ¿verdad? Tenemos que un grupo de orden 12 no necesariamente tiene un grupo de orden 6 y 6 es un divisor de 12, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere aquí cuando dice el converso del teorema de Lagrange no funciona. O sea, si yo tomo divisores del orden de un grupo, pues no necesariamente ese grupo va a tener subgrupos de ese tamaño, ¿verdad? Ok, veamos este teorema. Fíjense, dice, si yo tengo, dice, dos subgrupos finitos H y K de un grupo, ¿verdad? Y se define el conjunto HK similar a las coclases, fíjense.
perdón, son productos de la forma H por K, donde H está en H y K está en K. Entonces dice, el orden o la cantidad de elementos en ese conjunto es el producto de los que hay en H por los que hay en K entre los que hay en la intersección. Esto se parece a una formulita de estadística, ¿verdad? El teorema aquel de Bayes se parece un poco a esto, ¿verdad? Bueno, veamos por qué. Dice, este tipo de teorema, fíjense que se utiliza para clasificar grupos. De hecho, veamos este ejemplo antes de ver la prueba. Fíjense, dice, un grupo de orden 75 puede tener a lo más un subgrupo de orden 25, dice. A lo más uno. Y de hecho, dice, se prueba en el capítulo 24 ya con otras herramientas que todo grupo de orden 75 tiene dos subgrupos tiene un subgrupo de orden 25, ¿no? Pero bueno, aquí se solo como que se asume, ¿verdad? Asumamos bueno, que ya podemos hacer esto, que podemos comprobar que todo grupo de orden 75 tiene un subgrupo de orden 25. Y aquí dice que vamos a probar que puede tener a lo más uno, ¿no? No puede tener más de uno, ¿no? Para esto dice, asumamos que no, asumamos que hay dos, ¿verdad? Y llamémosles H y K como para querer utilizar este teorema, ¿verdad? Bueno, sean entonces H y K dos subgrupos de orden 25, ¿verdad? Del grupo este que tenemos de orden 75, ¿verdad? Bueno, el orden de la intersección, ¿verdad? Divide al orden de H, ¿verdad? Recuerden, la intersección de dos subgrupos sí es un subgrupo, ¿verdad? O sea, si H y K son subgrupos del mismo grupo, entonces la intersección de los dos también es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, este que es un subgrupo tanto de H como de K, divide su tamaño, ¿verdad? A el orden de H y también al orden de K, que bueno, es el mismo, ¿verdad? Entonces, el orden de este subgrupo divide al orden de H, que estamos asumiendo que es 25. Es decir, el orden de esa intersección es 1 o 5, ¿verdad? Podría ser 25 también, ¿verdad? Pero veamos, si fuera 1 o 5, entonces eso llevaría a que, según esta fórmula, este conjunto tenga 25 por 25, que es el orden de H por el orden de K, entre, ¿verdad?, el orden de la intersección. Si este tiene orden 1, 25 por 25, 625. Si este tiene orden 5, 625 entre 5, 125. Entonces, fíjense, estaríamos diciendo que existe un conjunto, ¿verdad?, dentro del grupo que tiene esta cantidad de elementos. Pero esto es imposible porque el grupo solo tiene 75 elementos, ¿verdad? Entonces no, el orden de la intersección no es ni 1 ni 5, sino que es 25, ¿verdad? Pero si la intersección de los dos, ¿verdad?, tiene orden 25, y los grupos estos son de orden 25, pues lo que estamos diciendo es que los grupos esos son el mismo realmente, ¿verdad? Si la intersección tiene 25 elementos, ¿verdad? O sea, son todos los elementos que tienen los dos grupos y los tienen en común. O sea, son el mismo conjunto al final. O sea, realmente no podíamos asumir aquí, ¿verdad?, que existían dos grupos de ese tamaño porque se llegan a estas contradicciones, ¿verdad? O al final, pues, supuestamente se asumió que son distintos, pero se llega a que son iguales, ¿verdad? Contradicción, ¿verdad? Solo puede haber un grupo de orden 25 en un grupo de orden 75. Y fíjense, nuevamente, si a mí me hubieran planteado ese enunciado, sin conocer este teorema, quizás hubiera sido complicado, o de repente hasta imposible, querer comprobar eso, ¿verdad? No se escucha nada súper raro, ¿verdad? Que me diga un ejercicio, compruebe que un grupo de orden 75 solo puede tener un subgrupo de orden 25. O sea, lo que dice no es tan loco, ¿verdad? Pero comprobarlo de otra manera que no sea con este teoremita, pues se puede poner bien complicado. Y fíjense entonces la utilidad del teorema es como una especie de para hacer conteo, ¿verdad? Aquí como para decir, un grupo de orden 75 solo puede tener un subgrupo de orden 25. Entonces estamos como contando, ¿verdad?, qué pasa con los subgrupos de este grupo, ¿no? Veamos la prueba. Dice, el conjunto este HK tiene orden de H por orden de K productos, pero el problema es que no todos esos productos van a ser distintos, ¿verdad? O sea, esto es como por aquella regla de multiplicación, ¿verdad? Para saber cuántos elementos hay aquí, por cómo está definido, tengo
la cantidad de elementos de H para poner aquí, la cantidad de elementos de K, ¿verdad? Para poner en vez de K. Y entonces por esa regla de multiplicación habrían H por K de esos productos, de esas multiplicaciones. Pero no necesariamente todas esas multiplicaciones van a dar distintas. O sea, puede ser que yo tome algún elemento H1, algún elemento K1, los multiplique y tome otros dos, algún H2 y algún K2, y resulte que son iguales al final, ¿verdad? Los productos, no los elementos originales, sino que el producto me dé así. O sea, no es nada raro, ¿verdad? Es como cuando uno dice, por ejemplo, en los reales, ¿verdad? Qué sé yo, 3 por 4, ¿verdad? Es 12 y 6 por 2 también, ¿verdad? Así que no es raro que ocurra este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces dice, puede ser, como les decía, que tengamos H por K igual a, aquí lo ponen como H', K', ¿verdad? Donde H es distinto que H' y lo mismo K, ¿verdad? Para determinar entonces el tamaño de este conjunto, dice, debemos ver cuántas veces ocurre eso. Entonces dice, para todo T que está en la intersección, el producto HK se puede escribir así. Y se escribe así nuevamente como de manera conveniente. Veamos por qué. HK se está escribiendo como H por T inverso, que se cancelaría, ¿verdad? Por K. Entonces es válido decir que esto es igual a esto, ¿verdad? Luego dice, cada elemento en HK está representado por lo menos esta cantidad de productos en HK, porque es como que estuviéramos definiendo una función, ¿verdad? Que a HK le asigna este T, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos T's, cuántos de estos hay aquí? Bueno, la cantidad de elementos que hay aquí en la intersección. De manera entonces que estaría diciendo, cada producto de estos como que se puede representar por uno de estos T, ¿verdad? De por lo menos esta cantidad de producto, ¿verdad? Pero dice, pero HK igual a H', K', porque así se asumió aquí, ¿verdad? Implica, ¿verdad? Que T se puede reescribir así, como despejando. Fíjense acá, si despejamos tenemos, lo voy a escribir HK, H', K', HK igual a H', K'. Y entonces si despejamos, por ejemplo, de manera que dejamos las H en un solo lado y las K en el otro lado, y déjenme ver para que quede como está aquí, H inversa por H', o sea que se multiplica por H inversa a la izquierda, ¿verdad? Entonces quedaría así aquí, se cancelaría este de acá. Y por otro lado se multiplica por el inverso de K', a la derecha sería, ¿verdad? Entonces se multiplica aquí a la izquierda por H', a la izquierda, ¿verdad? A ambos lados. Y a la derecha se multiplica por el inverso de este, ¿verdad? Inverso de K', ¿verdad? Y lo mismo aquí, inverso de K'. Entonces queda aquí a la izquierda K por el inverso de K'. Entonces estos dos elementos son iguales. Y noten, este es un elemento que está en K. ¿Por qué? Porque K' está en K, el inverso de K' está en K también, ¿verdad? Esta es una K mayúscula, le voy a poner aquí para diferenciarla con esta. Y este es un elemento que está en H, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que tenemos un elemento que está en K y que es igual a un elemento que está en H. O sea que ese es uno de esos T que estamos diciendo que está en la intersección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tanto en K como en H, ¿verdad? Entonces dice, uno de esos T van a ser este, ¿verdad? Y está en intersección. De tal manera, dice que H' igual a H por T y K' es igual a T inverso por K. Eso también como despejando, ¿verdad? Fíjense, de esta igualdad de la izquierda, despejando para H', pues multiplicamos por H, ¿verdad? Aquí a la izquierda y me queda HT. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Para despejar para K'. Luego dice, cada elemento de HK está representado por exactamente esta cantidad de productos. Nuevamente como diciendo, ¿verdad? Que a los elementos que están aquí, ¿verdad? En la intersección es como que definiera nuevamente una función, ¿verdad? Que a esos productos HK les estoy asociando este elemento T, ¿verdad? Aquí lo habíamos como que metido el T y aquí como que apareció, digamos, ¿verdad? Entonces, es decir, al final lo que estamos diciendo es que como que podemos representar los productos que están aquí por cada uno de esos T que están en la intersección, ¿verdad?
Es decir, que esa es como la cantidad de veces que estaríamos contando cada producto que se está repitiendo, ¿verdad? Y entonces, de ahí la conclusión, ¿verdad? Que el orden de este conjunto HK es la cantidad de todos los productos entre la cantidad de veces que se está contando cada uno de ellos, ¿verdad? Que sería el tamaño de la intersección. Ok. Entonces, este teorema, fíjense, es más como una herramienta para que se utiliza para este tipo de ejemplos, ¿verdad? Para clasificar grupos, que ya hemos visto que es uno de los problemas que más nos interesa, ¿verdad? Este teorema sí tiene, pues su prueba es algo larguita. Fíjense, solo leamos por ahora lo que dice y lo analizamos en la siguiente reunión. O sea, G dice un grupo de orden 2P, donde P es un primo mayor que 2. Entonces, G es isomorfo a Z2P o a DP. O sea que aquí se está clasificando, ¿verdad? Están diciendo, los grupos de orden 2P solo hay de este tipo y de este tipo, ¿verdad? No hay otro subgrupo, ¿verdad?, de orden 2P que tenga alguna otra estructura diferente a estas dos. Y fíjense, solo medio ojeando lo que dice en esta parte, fíjense, se utiliza este teoremita para argumentar, ¿verdad? Ese de la cantidad de elementos en un producto de esa forma, ¿verdad? De hecho, fíjense que mejor lo vamos a, ya se nos va a ir la hora, pero lo voy a terminar. Si tienen algo que hacer, pues se pueden retirar, no hay problema. De todas maneras, ahí queda la grabación, ¿verdad? Entonces mejor voy a terminar porque fíjense que de este capítulo, esta parte de aquí es una aplicación, entonces es como opcional, no es obligatorio trabajarla para entender los demás capítulos, entonces esta parte no la vamos a trabajar, ¿verdad? No porque no sea importante, sino que, bueno, para aprovechar el tiempo y avanzar, ¿verdad? Esto no es como obligatorio para entender los siguientes capítulos, entonces lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, de este capítulo vamos a llegar hasta este teorema, entonces mejor veamos la prueba, para ya como que finalizar, entonces, por lo menos la parte que nosotros vamos a ver de este capítulo. Todo esto que hay aquí en adelante son como aplicaciones, ¿verdad? De esos conceptos que se presentan aquí. Entonces veamos la prueba. Asumimos, dice que G no tiene un elemento de orden 2P y vamos a comprobar si no tiene un elemento de orden 2P significa que no sería cíclico de orden 2P, ¿verdad? Y se prueba entonces que G es isomorfo a DP. Como es un O, noten nuevamente la estrategia es niego una y comprueba entonces que tiene que ocurrir la otra, ¿verdad? Aquí al decir que no tiene un elemento de orden 2P, es que estamos negando que la opción sea esta, que sea Z2P, ¿verdad? Porque si tuviera un elemento de orden 2P, entonces el grupo cíclico generado por él sería Z2P, ¿verdad? Ok, para empezar dice, comprobemos que el grupo tiene un elemento de orden P, ¿verdad? Por la hipótesis, ¿verdad?, de que no tiene un elemento de orden 2P y el teorema de Lagrange dice cualquier elemento distinto de la identidad en G debe de tener orden 2 o P, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, P es primo, entonces si el grupo es de orden 2P, un subgrupo de él, ¿verdad? O un elemento, ¿verdad? Como dijimos que el orden de un elemento divide también el orden del grupo, entonces las únicas posibilidades es que si el elemento no es la identidad, pues que tenga orden 2 o que tenga orden P, ¿verdad? Recuerden, estamos diciendo que no hay elementos de orden 2P, que sí sería un divisor también, ¿verdad? De 2P. Entonces, si no hay un elemento de orden 2P, pues las únicas posibilidades para los órdenes serían elementos de orden 2 y elementos de orden P, ¿verdad? Ok, dice, vamos a asumir entonces que todo elemento distinto a la identidad tiene orden 2. Y esto es como lo que se quiere aquí es hacer una contradicción también, porque tenemos dos posibilidades, que sea de orden 2 o que sea de orden P. Entonces vamos a asumir que todos tienen orden 2. Llegar a una contradicción me indicaría que no todos los elementos van a poder tener orden 2, sino que va a haber por lo menos uno de orden P, ¿verdad? Entonces se procede por contradicción asumiendo que no, que solo hay elementos de orden 2. Dice, tenemos que para todo elemento A y B en el grupo, ¿verdad? A por B va a ser su inverso porque si todos los elementos tienen orden 2, ¿verdad? Los que no son la identidad,
el elemento al cuadrado es la identidad, ¿verdad? Y entonces, si el elemento al cuadrado es la identidad, eso significa que todo elemento tiene a su mismo inverso, ¿verdad? Entonces, en particular, para el elemento A por B, que es uno de los que están ahí, este ya no lo ocupamos, entonces ese elemento, su inverso es el mismo, ¿verdad? Y por propiedad del inverso, ¿verdad? Esto lo podíamos reescribir así. Y nuevamente, como todo elemento, su inverso es el mismo, ¿verdad? El inverso de B es B, el inverso de A es A, ¿verdad? O sea que A por B es igual a B por A. Y estaríamos concluyendo que el grupo es abeliano, ¿verdad? Luego dice, para cualquier elemento no identidad A y B, ¿verdad? Con distinto, ¿verdad? Este conjunto dice es cerrado. ¿Por qué? Ah, bueno, porque A al cuadrado es la identidad. B al cuadrado es la identidad. A por B, pues aquí está. A por B al cuadrado es la identidad. A por B por A, por ejemplo, ¿verdad? Le damos vuelta con esto de que es abeliano. Entonces, por ejemplo, A por B por A. A por B por A, ¿verdad? Le doy vuelta porque es abeliano, entonces sería A al cuadrado por B, pero A al cuadrado es A, ¿verdad? Entonces sería A por B. Perdón, A al cuadrado es la identidad, ¿verdad? Entonces sería nada más B, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Si hacemos todos los posibles productos que se pueden dar aquí, ¿verdad? Se va a comprobar que es cerrado, ¿verdad? Entonces es cerrado y como estoy en y como es finito, ¿verdad? Este conjunto y estoy en un grupo finito, entonces con ser cerrado es suficiente para hacer un subgrupo, ¿verdad? Entonces eso concluye acá. Por tanto es un subgrupo de G que tiene orden 4, ¿verdad? Estos 4 elementos. Pero esta es una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el grupo original de orden 2P, y P dice es mayor que 2, ¿verdad? P no puede ser 2. Tiene un subgrupo de orden 4, o sea que 4 divide a 2P, pero eso es imposible, ¿verdad? Porque los únicos divisores de 2P serían 2P, ¿verdad? Y el mismo 2P y 1, ¿verdad? Pero 4 estamos diciendo aquí, debería dividir a ese número, no lo hace, contradicción, ¿verdad? Entonces realmente no podemos asumir que todos los elementos distintos a la identidad de G tienen orden 2. O sea, que sí tenemos que tener por lo menos un elemento de orden P, ¿verdad? Ok, eso es lo que concluyen aquí, fíjense. G tiene que tener por lo menos un elemento de orden P, llamémoslo A. Sea ahora, dice B, cualquier elemento que no está en el grupo cíclico generado por A. O sea que no es una potencia de A, ¿verdad? Por el teorema de Lagrange y lo que asumimos dice que G no tiene un elemento de orden 2P, tenemos que, perdón, el orden de B tiene que ser 2 o P. O sea, estoy tomando un elemento B, ¿verdad? Que no está en el cíclico generado por A. Entonces, igual que aquí, ¿verdad? Eso nos obliga a que el orden de ese B sea 2 o P, ¿verdad? Luego dice, si consideramos la intersección de el grupo cíclico generado por A con el grupo cíclico generado por este B, esta intersección es un subgrupo. Recuerden, la intersección de dos subgrupos que son subgrupos de un mismo grupo, ¿verdad? Es otro subgrupo, ¿verdad? Entonces, este como subgrupo divide su orden, ¿verdad? Divide al orden del generado por A y también divide al orden del generado por B. Pero el generado por A tiene P elementos, porque aquí habíamos dicho que A era este elemento de orden P que habíamos encontrado aquí, ¿verdad? Entonces, el orden del cíclico generado por A es P, ¿verdad? Y el cíclico generado por A es distinto del generado por B porque B no es un elemento que está en el generado por A, ¿verdad? Y entonces la intersección de esos dos solo va a tener a la identidad, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, eso es porque este divide a P, pero son distintos. Entonces P es primo, ¿verdad? Entonces si este número divide a P, tiene que ser 1 o P, ¿verdad? Pero como son distintos, los dos grupos no puede ser P, porque si fuera P, el tamaño de esta intersección, estaríamos diciendo que estos dos grupos son iguales, ¿verdad? Entonces no es P, sino que es 1, ¿verdad? Pero entonces dice, el orden de B tiene que ser 2. Habíamos dicho que fuera 2 o que fuera P. ¿Por qué? Porque por el teorema tal dice que era el del HK, el orden de H por K sería el orden de H por el orden de K entre el orden de la intersección que es 1, ¿verdad? El orden generado por A es P, y aquí estamos diciendo es 2 porque si no fuera 2 tendría que ser P, ¿verdad? Si fuera P, entonces aquí el orden de este sería P,
y el orden de este conjunto sería P al cuadrado, P por P. Pero P al cuadrado es más grande que 2P, que es el orden del grupo. Entonces pasa como en el ejemplo aquí, ¿verdad? Que estamos diciendo que el conjunto S tiene más elementos que el grupo, ¿verdad? En el que estamos trabajando. Imposible. Entonces, no, este generado por B no puede tener orden P, tiene que tener orden 2, ¿verdad? Así que dice, todo elemento de G que no está en A tiene orden 2, porque este B es arbitrario, ¿verdad? Sea B dice cualquier elemento que no está en A. Y estamos concluyendo, ese elemento tiene que tener orden 2, ¿verdad? O sea, todos los elementos en el grupo, ¿verdad? Que no están aquí, tienen orden 2, ¿verdad? Por último, dice, consideremos al elemento A por B. A por B no está en A, en el generado por A. ¿Por qué? Porque aquí los que están son potencias de A, ¿verdad? Y esta no es una potencia de A, ¿verdad? Entonces A por B no está aquí, ¿verdad? Nuestro argumento dice anterior, dice prueba que el orden de A por B es 2. ¿Por qué? Porque aquí dijimos, ¿verdad? Todos los elementos de G que no están aquí son de orden 2. O sea que A por B tiene orden 2, ¿verdad? Eso significa, como había escrito por acá, ¿verdad? Que el inverso del elemento, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? Y se utiliza el mismo argumento que aquí antes, ¿verdad? A por B inverso es el inverso de B por el inverso de A, pero como B es de orden 2, ¿verdad? El inverso de B es B. El inverso de A no, ¿verdad? Porque A era el elemento este que tiene orden P. Entonces el inverso de A no es A, ¿verdad? Si no, pues no, en todo caso lo dejamos planteado, no sabemos cuál es el inverso de A, ¿no? Más aún dice, esta relación determina completamente la tabla de multiplicación del grupo G. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, si tuviéramos que calcular este elemento, ¿verdad? Utilizamos esta ecuación que tenemos que A por B es lo mismo que B por A inverso. O sea que el grupo es como cuasi abeliano, ¿verdad? Es casi como conmutativo, pero no, ¿verdad? Tenemos que A por B es igual a B por A inverso. Para ser abeliano tendría que ser B por A, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, aún así, eso no serviría para hacer cálculos de cualquier tipo de elementos y aquí nos dan un ejemplo, fíjense. Si tuviera este elemento A al cubo por B por A a la 4. Bueno, entonces fíjense, voy asociando aquí. A al cubo lo escribo como A al cuadrado por A, asocio A por B. ¿Para qué? Para utilizar esta formulita que se obtuvo aquí. A por B es B por A inverso. Entonces aquí en vez de A por B pongo B por A inverso. Lo que logro con eso es que se cancela esta A con una de las de aquí, fíjense, por eso aquí ya solo me queda al cubo, ¿verdad? Porque esta se cancela con una de las de acá, ¿verdad? Pero otra vez me quedó, o más bien aquí, este A al cuadrado, hago lo mismo, lo separo, asocio, ¿verdad? Para juntar A y B y utilizar otra vez la fórmula. A por B es B por A inverso. Cancelo otra vez el inverso con uno de los de aquí, ¿verdad? Asocio entonces ahora este otro A por B, vuelvo a utilizar la fórmula, ¿verdad? Me queda B por A inverso. Se cancela el A inverso, ¿verdad? Y solo me queda al final B por A. Y aquí pues ya no puedo hacer nada más, pero fíjense, estamos diciendo, esta operación, y aquí realmente pónganse a pensar por cómo funcionó esto, no importa cuáles sean esos exponentes o no importa qué otro producto sea, vamos a poder llegar a algo bien simplificado utilizando esta especie de conmutatividad que tenemos ahí, ¿verdad? Ok, dice, como la tabla de multiplicación para todos los grupos no cíclicos, ¿verdad? De orden 2P estaría determinada por esta relación, dice. Entonces estamos diciendo que todos los grupos no cíclicos de orden 2P deben ser isomorfos entre sí. O sea, esa tabla, porque aquí estamos diciendo, recuerden que aquí comenzamos asumiendo que el grupo este no tiene ningún elemento de orden 2P, ¿verdad? Entonces no puede ser el Z2P, ¿verdad? No puede ser cíclico, ¿verdad? Y por eso aquí está diciendo, estamos diciendo que todos esos grupos no cíclicos de orden 2P van a estar determinados completamente por esta formulita, ¿verdad? Entonces, si hacemos la tabla para un grupo de esos, ¿verdad? Y para otro, esas tablas van a ser idénticas. Que si recuerdan, dijimos que cuando dos grupos son isomorfos, pues precisamente una forma de verlo es que esas tablas de Cayley para el grupo, ¿verdad? O sea, la tabla de la operación del grupo, son idénticas, ¿verdad? Entonces, si son idénticas, los dos grupos son isomorfos. Pero uno de esos grupos no cíclicos, ¿verdad? Que tiene tamaño 2P, es precisamente D sub P, ¿verdad? Recuerden que D4, por ejemplo, tenía 8 elementos, ¿verdad? O sea, 4 por 2 elementos.
D sub P tiene 2P elementos, ¿verdad? O sea, el P por 2, ¿verdad? Y entonces ese es uno de esos grupos de D sub P, ya sabemos que no es cíclico, ¿verdad? De hecho no es ni abeliano, ¿verdad? El D sub P. Porque pues nos basamos, por ejemplo, en lo que conocemos de D4, ¿verdad? Que es el que más conocemos, pero en los otros casos va a ser similar, ¿verdad? Todos esos grupos no son abelianos. Y entonces, este sería uno de ellos, y entonces lo que estaríamos diciendo es que esas tablas de multiplicación, ¿verdad? Para esos grupos no cíclicos van a ser idénticas a la de DP. O sea que todos esos grupos son isomorfos a DP. Entonces con eso comprobamos lo que queríamos porque comenzamos asumiendo, recuerden que este es un O, entonces asumimos que no se cumple esto, o sea que el grupo no es Z2P, el cíclico de tamaño 2P. ¿Y a qué llegamos? A que tiene que ser D sub P. ¿Verdad? Perdón, observe que nuevamente la estrategia es para comprobar en un O, ¿verdad? Negar uno y llegar al otro, ¿verdad? Claro, se pudo haber procedido al revés. Niego este, llegar a este, pero bueno, si se procedió de esta manera aquí, probablemente es que no salga, ¿verdad? Tratar de hacerlo al revés, o por lo menos que de repente sea más enredado, ¿verdad? Sería de ponerse a intentar, ¿verdad? Fíjense entonces, este teorema podemos decir que es una consecuencia también directa de este teorema anterior, porque en una parte aquí pues se utilizó esa herramienta para argumentar, ¿verdad?, qué pasaba con los órdenes de los elementos ahí, ¿verdad? Y ahora entonces tenemos que cualquier grupo que tiene orden dos veces un primo, o es cíclico, ¿verdad?, o es D sub P. No hay otra posibilidad, ¿verdad? Y fíjense que es bien fuerte, ¿verdad? O sea, estas clasificaciones que estamos dando son bien generales, ¿verdad? Cualquier grupo, por ejemplo, agarro un primo cualquiera, tan grande como quiera, 31, por ejemplo. Y entonces un grupo de orden 31 por 2, 62. Estaríamos diciendo que por fuerza tiene que ser Z62, ¿verdad? O T31, ¿verdad? Y que no habría otra posibilidad, ¿verdad? Así que es bien fuerte, ¿verdad?, lo que decimos. Y noten que al final también, ¿verdad?, todos esos argumentos vienen del teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange se considera como uno de los teoremas más importantes de la teoría esta de grupo, ¿verdad? Porque se utiliza de aquí en adelante casi en todas partes como para argumentar especialmente qué pasa con los órdenes de los elementos, con los órdenes de los subgrupos, con el orden del grupo en sí, de qué tipo va a ser un grupo de orden tal, como estábamos viendo en ese teorema, ¿verdad? Entonces, observen que es bastante importante, ¿verdad? Bueno, ahora sí, entonces nos vamos a quedar por acá. Como les dije, de este capítulo hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? No quiere decir que esto no es importante. Les recomiendo que le den una ojeadita por lo menos para ver como que de qué se trata. Pero no lo vamos a evaluar, ¿verdad? De acá nos vamos a saltar al capítulo 8, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna consulta antes de irnos? Déjenme terminar la grabación aquí.